UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB en 103.5. 4 de julio, avanzando en el año, ¿quién lo diría? Ya estamos más que mitad de año. Y como siempre, nosotros en este programa de conversación con tremendos invitados, hoy día, por supuesto, vamos a tener un gran invitado que vamos a hablar de un tema súper interesante. Pero antes de eso, por supuesto, no olvidar que este programa es oficiado por el Centro Integral de Salud, Sabia Salud, centro donde están tremendos profesionales del área de la psicología, del coaching, educación diferencial, nutricionista, y como siempre también con mis grandes compañeros y amigos, Nicolai Soto. Hola Nico, ¿cómo estás? Que no te veo Hola, hace muy bien, tiempo. muy bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Ya a mitad de año, Julio, mucho frío acá. Yo sé que tú estás en Suecia, así que estás con mucho calor, pero acá estamos con mucho frío. Y Salvador Arredondo, nuestro gran director de Voz Centro Sabia Salud, nuestro gran psicólogo. ¿Cómo estamos, Salvador? Muy bien, estoy. También he sentido el frío esta semana. Ha sido bien helada. Y también tengo esta sensación como de cansancio pandémico. ¿Ah? Tengo esta sensación de este cansancio que siento en mi cuerpo, lo siento y lo reconozco y lo valido también, pero también lo he podido como percibir en otros también, ¿ah? En otros y en otras. He percibido como agotamiento, pero como generalizado, ¿te fijas o no? Eso como despertarte y despertarte con esta sensación de cansancio. Yo por mi parte lo que hago, me levanto y hago me repito algunos mantras, o sea, repito algunas frases, algunas cosas que me autodigo para darme ánimo y me resultan bastante bien. ¿Ah? Después les voy a contar qué es lo que hago, para levantarme Sí, sería súper bueno y, lo que quieras y compartir. darme ánimo, darme ánimo. Pero también contento porque en Sabia Salud, en el Centro Terapéutico Sabia Salud, estamos en un súper buen momento. A todas las personas que nos están escuchando, les recomiendo el capítulo de hoy día, porque hoy día vamos a hablar de psicología, psicoterapia, literatura, narrativa, eh, y vamos a poder ver cómo, de alguna forma, el aporte del arte en la terapia, ¿ah? El aporte de algunas herramientas que están en otras disciplinas y que contribuyen, digamos, al cambio, contribuyen a los nuevos comportamientos. Entonces, para eso, tenemos a un grandísimo invitado, tenemos a Juan Nicolás Arancibia Gerias, ¿ah? Nuestro terapeuta, vamos a decir, senior, en el centro terapéutico, un terapeuta con experiencia, y que hoy día nos trae este tremendo tema. Entonces estamos muy contentos. Juan, ¿cómo está ahí? Preséntate Bien, tú, po. Salvador, bien. Bien, po. ¿Qué tenemos por hoy día? Hoy día tenemos este programa? Juan, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha estado tu semana también? Mira, parecido a todos nosotros. Yo me levanto con tedio. Es como, es como, es como estar adivinando lo que viene el resto del día, porque estamos obligados a estar en la casa sin salir en lo posible, y se repite un libreto permanentemente, todos los días, uno tras del otro. Hoy día en la mañana tuve que salir a atender una paciente en Curauma, que es la única paciente presencial que tengo, y uno cuando va de viaje para allá se siente distinto. Es como que voló un poco y va a ser algo diferente, va a mirar paisaje y cosas así. Pero a mí me causa tedio, es como que me sumergiera en una rutina y eso me complica también. Mm, Eso es lo correcto. que me pasa. Mire, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿ah? Nos pasa a todos. Lo hemos conversado en varios capítulos, Juan. ¿Y cómo lo hacís para animarte? ¿Cómo lo hacís para animarte? ¿Cómo lo hacís para enfrentar, digamos, el día? Porque nos están escuchando los futuros Sí. consultantes. Mira, hay diferentes cosas. Es que, bueno, yo tengo una ventaja muy grande, vivo en una parcela. Yo salgo al balcón y tengo un tremendo paisaje.
me puedo sentar hoy día, por ejemplo, que hay un sol no tan mentiroso, bien calentador, me siento ahí a calentar mis huesos como las culebras y veo un paisaje hermosísimo. Eso ya cambia mucho con respecto a la gente que está en la ciudad, ¿no? Que no tiene esa oportunidad. Si quiero puedo salir a caminar en la parcela, lo hago poco porque algo flojito se pone uno también. Música, escucho mucho música. Y de repente hago yo mi propia música, toco la guitarra, te fijas, tú tengo equipo, acá micrófono y todo eso, y me instalo como en un escenario, a veces leo un poco, Ahí está, investi- buenas actividades, ¿ah? sí, investigo cosas de este campo de la psicología que me encanta, siempre estoy revisando y estudiando cosas. Esa es Pero, mi pero, manera de claro, escapar un poco. o sea, como en síntesis, Juan, como que el salir como del espacio cotidiano, el conectarse con una afición como es la música, Sí, eh, el escuchar música también, es tremendamente agenciador. Yo, para tranquilizarme, yo pongo música. ¿Ah? A mí la música me transporta. ¿Eh? Y en este tiempo hay que transportarse muchas veces, digamos, a otros lugares, digamos, desde nuestras emociones, desde nuestros pensamientos muchas veces para poder agenciar y manejar los temas actuales. Pues, así que, bueno, y Juan, y en esto cuéntanos la poesía y la terapia. ¿Cómo surgió esto? ¿Ah? Poesía, terapia. mira, lo que ocurre es que antes de ser psicólogo yo fui poeta y soy poeta. Yo he publicado 3 libros y tengo varios ahí terminados que no se pueden publicar porque no hay dinero para hacer eso. Uno acá se autopublica normalmente en Chile. Pero esto partió en mi juventud. Yo tuve mucho de eso, ¿no? Mucho de eso, mucho en el tiempo en que todavía me topé a los poetas antiguos, viejos, esos que aparecen en la antología, y me hice de un mundo muy mágico. Fue un mundo tremendamente mágico con esos viejos antiguos. Yo tenía 19 años y ellos tenían 65, 70. Y los talleres literarios, los recitales que hacíamos en escuela y cosas así, me llevó hacia la poesía y me di cuenta que sí podía hacer cosas por ahí. Entonces yo escribí y escribo mucho desde siempre. Entonces, una de las cosas particulares que tiene la poesía en la literatura es que pareciera ser el medio más propicio para descargar emociones. Eso no lo hace de manera natural. Cuando uno escribe, parece ser que está escribiendo emociones en la poesía. Normalmente, ¿no? Escribe, se le caen ahí, se le caen al papel. No, no hay ninguna explicación de cómo se logra hacer, sino que caen. Llega, no es como escribir un cuento, que tú un cuento lo planificas, sino que la poesía cae sobre el papel. ¿Y qué es lo que cae muchas veces? Es tu emoción. Expresión. Entonces la gente cuando tú la llevas a escribir y es gente que tiene problemas, eso es lo que va a dejar sobre el papel, emociones. Es muy virtuoso el uso de la herramienta de la escritura en un proceso terapéutico. O sea, a las personas que nos están escuchando, muchas veces el poder llevar, por ejemplo, un diario de vida es muy útil. ¿Ah? Siempre y cuando no se lo lean sin permiso, pero Sí, ¿ah? Tener un registro o un cuaderno de emociones es súper importante, porque de alguna forma cuando nosotros estamos narrando, estamos escribiendo, ocurre que se echan a andar como varios procesos cognitivos también. O sea, echamos a andar, por ejemplo, la función reflexiva. Entonces, estamos escribiendo, estamos narrando, estamos echando a andar la función reflexiva y también, ¿sabes lo que siento, Juan? Que el hecho de escribir y escribir lo que nos pasa nos pone como en un espacio como de súper intimidad, ¿ah? Con uno mismo. Y como que la escritura tiene este valor de centrarte, de que uno se centra cuando escribe. Y cuando está escribiendo en sí mismo, se centra aún más, se concentra. En cambio, cuando uno está como en un proceso, un pensamiento o una reflexión,
sin mediatizar, digamos, alguna otra herramienta, a veces se van los pensamientos. Entonces, yo diría que uno de los primeros elementos que tiene la escritura, y sin entrar, digamos, en este tema tan profundo que vamos a abordar, que decís tú, que es como el tema de las emociones, este efecto de centración y de desplazamiento de la función reflexiva, ¿ah? De alguna forma, y que nos permite ir a mirar, y permite mirarnos automáticamente, y permite repasar y volver a mirarnos. Entonces, fíjate, Juan, que yo le recomiendo mucho a mis consultantes que después que terminen las sesiones, escriban lo que sienten, a muchos, que escriban, y después volvemos como que se retorna eso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veis, Nico, Erika? Yo hago por lo general lo mismo, Salva. Yo recomiendo muchísimo que siempre cuenten todos, ¿ah? O sea, no solamente, digamos, clientes, pacientes, usuarios, personas en general, o sea, personas en general, de verdad. Andar con un lápiz y un papel. Hay una frase que lo resume más o menos todo, que se llama nula días sine línea. Ningún día sin una línea, pero una línea de escritura. Por si acaso. Y eso significa de que siempre escribir algo es algo que no es como un ejercicio productivo, de vaciar un poco lo que tú estabas diciendo, digamos, de llevar la reflexión, sacarla de la cabeza y ponerla en el papel, es un ejercicio sumamente importante, porque muchas personas que no lo están pasando muy bien justamente tienen ese problema, que es tratar de resolver todo dentro de la cabeza. Y resulta de que pierden muchas veces la oportunidad, quizás por cansancio, por pensar de que a lo mejor es inútil, pierden la oportunidad valiosísima de con un lápiz y un papel poder echar ahí al menos parte de los pensamientos, ¿ya? Y tratar de jugar con ellos cuando ya están en el papel, no tratar de jugar con ellos cuando están en la cabeza. Y es ahí cuando uno en el papel ve lo que uno ya escribió, es que muchas veces puede desarrollar su lado creativo, puede reordenar las piezas de manera diferente, las palabras, las emociones, las ideas, las cosas que uno tenía en su mente. Cuando las expresa, cuando las escribe, se hace de una manera u otra, al verlas ahí, más manejable, y al mismo tiempo se abren las posibilidades de creación, de creatividad. A mí me pareció que es un ejercicio muy lindo. A mí me parece, le iba a preguntar también a Juan cómo él, como terapeuta, como tú lo presentaste como terapeuta senior, con mucha experiencia, que a mí me parece, claro, o sea, es totalmente recomendable, y yo creo que los cuatro coincidimos que es una herramienta terapéutica fundamental. Y además me parece que es súper importante para aquellas personas, no sé, ahí también, Juan, tú me dirás si es así o no, justamente para las personas que a lo mejor son más reservadas e introvertidas, que de pronto este desborde de emociones les cuesta, o esta expresión de emociones, mejor dicho, les puede costar mucho más. Y probablemente a través de la escritura sea más viable por esta connotación de intimidad que Salvador también decía. ¿Cómo lo ves tú, cómo lo manejas tú justamente para despertar ese interés y a lo mejor esa cercanía con la escritura, por ejemplo, con tus pacientes, cuando muchas veces no es una habitualidad hacerlo? Porque a mí me pasa que cuando yo atiendo a alguien, de repente digo, mira, escribe una pizarra, hazte una frase para que la veas en las mañanas, qué sé yo. De pronto no es algo muy cotidiano que están acostumbrados a hacer. Entonces, ¿cómo lo haces tú en ese sentido, como para hacer esta apertura a la Mira, escritura? hay varias cosas. Yo soy terapeuta por racionalista, ¿no? Así lo miro siempre, ¿no? Y me concentro en la parte emocional. Y uno tiene que ser capaz de identificar en la persona que está atendiendo si es eso lo que podría hacer él, qué tan cercano está de escribir ese tipo de cosas. Ahora, hay una ventaja cuando una persona se sienta a escribir algo, está ella, nada más que ella con sí misma. No tiene que mirar a nadie. Por lo tanto, existe un ambiente de intimidad enorme, donde ella puede hablar de las cosas de sí misma, sin ningún tipo de perturbación externa, sin que nadie esté mirando eso. Por lo tanto, de alguna u otra manera, resulta sencillo, puede resultar atractivo para una persona escribir. Ahora,
no lo he intentado hacer en la terapia misma, sino que hago que construyan esto durante la semana Como entre tarea. una y otra sesión. Ok, Entonces, ahora yo lo estoy ocupando con una persona que está sufriendo un duelo, un hijo que se le murió de un ataque cardíaco en el baño, casi delante de ella, y fue muy traumático para ella. Entonces, yo me pregunté cómo podía ayudar a esa persona, ¿cierto? El objetivo final que se plantea, bueno, la voy a ayudar a que transite por las diferentes etapas del proceso de duelo de una manera funcional, ¿no? De una manera sana, que las camine en el tiempo que las tiene que caminar y logre lo que tiene que lograr. Por tanto, dije, la voy a hacer escribir. Y le pedí que cada semana me escribiera un relato de lo que ella estaba sintiendo con respecto a la muerte de su hijo. Y así lo hemos ido haciendo permanentemente. Y ella vuelca en ese relato sentimientos, emociones, eso es lo que vuelca. Entonces, después de que ella hace eso, me manda el relato, y lo que hago yo es tomar ese relato, lo ordeno muy bien primero, lo reescribo tratando de que mantenga la esencia, y después selecciono frases significativas. Esas frases significativas las tomo y las pongo aparte y hago un poema con esas palabras, tal cual, literal. Literal. Y después de que hago eso, yo le hago una ofrenda a la persona. ¿Cuál es la ofrenda? Que yo le hago un poema. Pero yo soy poeta. Entonces puedo hacer con la misma temática de ella, le hago un poema de cierta calidad y se lo mando. Y eso provoca, fíjate tú, ha provocado en la persona un efecto importante desde mi manera de ver las cosas, porque uno se siente acompañada, se siente contenida, siente que puede descargarse emocionalmente, ¿sí? Siente que lo está dejando en alguna parte y siente que es comprendida. Todo eso lo empieza a sentir la persona y como yo lo veo, ella está transitando de una manera sana por este proceso tan doloroso que está viviendo. Yo creo que hay, dependiendo del caso y dependiendo de la persona, es lo que uno debe utilizar. Quizás en otras personas esta misma manera de hacer las cosas no funcione bien. Pero eso es un ejemplo. Pero me parece, o sea, el cómo dejas plasmado el uso que haces ahí en este caso de la poesía, del beneficio, lo encuentro de verdad. Yo creo que el Nico y Salva deben estar súper de acuerdo, lo encuentro que realmente es maravilloso. Juan, quiero pedir, para hacer una pausa a esta conversación, quiero pedirte que nos regales alguna canción que te guste para nuestros oyentes, para después Mm, seguir conversando. a ¿Qué ver, ¿cuál es? canción? Hotel Savoy es una, De Virus. de virus, Perfecto. ¿no? Nos Pero no vamos es entonces. no es el SARS-CoV-2, ese no. No, no, este es un virus bueno. Hotel Savoy con virus y Y la volvemos. otra, Bueno, acá volvemos con el programa activamente en el 103.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso. Aquí estamos en esta grata, digamos, conversación dominguera, conversando de psicología, psicoterapia, psiquiatría, coaching y literatura, narrativas. Estamos con Juan Arancibia Gerias, terapeuta de Sabia Salud. Les recuerdo a todos los auditores que nos visiten en la página www.sabiasalud.cl y ahí en un clic va a recibir orientación respecto de los terapeutas que puede, digamos, tomar ahí. Les contamos que ya estamos haciendo atenciones presenciales en Viña del Mar, en el Centro Terapéutico Sabia Salud. Solo comuníquese con nosotros por vía telefónica y ahí, digamos, o por la página web que les di recién y van a poder, digamos, recibir, digamos, una atención a escala humana. Y también les cuento que pueden visitar la página www.saludmental 2021, donde ahí puede bajar todas las ideas que usted quiera para aportar al proceso constituyente en todo el área que tiene que ver con la salud mental y el bienestar. Bueno, Juan,
súper interesante, digamos, la conversación que estamos teniendo. Estamos hablando un poquito de la herramienta que significa, digamos, la escritura, ¿ah? El efecto, y nos contaste esta linda historia de un proceso de duelo que se va anclando, digamos, en esta clave de escritura, ¿ah? Y cómo a través de un proceso de elaboración del consultante, el despliegue de esta elaboración y la intervención a la letra, vamos a decir, en, en la letra, en la narrativa, parece que va generando este efecto de acompañamiento, ibas diciendo tú, Juan, Sí, de elaboración consciente y sobre todo de vaciamiento, parece también. Es tan sí. importante, Juan, hoy en día, el poder legitimar las emociones en las cuales estamos habitando, ¿ah? Y más en este tipo de procesos. No sé, Juan, si te quedó algo ahí dando vueltas. Oh, mira, cada vez que una persona realiza este ejercicio literario en la poesía, está volcando emociones, como dijimos al principio, y eso significa alivio. Yo creo que cada vez que una persona logra soltar emociones, logra también un alivio. Y ese alivio tiene que ir conduciendo a una especie de tranquilidad. Por lo menos en este caso que yo estaba conversando de una persona que está en un proceso de duelo. Cada vez descarga, cada vez descarga, cada vez se alivia, y va encontrando elementos, va recordando elementos, va entendiendo que tiene que conseguir una nueva vida y organizarse de nuevo de la manera que corresponde con los que quedan y con lo que yo quedo acá, porque yo quedé aquí en esta vida y quedé aquí junto con otros. Por lo tanto, debo seguir, pues debo continuar. Y para eso debo sacar mis emociones que me hacen daño de adentro, sacarlas, verlas para afuera. Ahí están. Cada vez que las veo afuera, me alivio. Que las saqué. Es como un tremendo peso que uno tiene aquí y la saca. La saca. Y en ese momento, por lo menos en ese momento, se produce el alivio. Oye, Juan, porque yo entiendo perfecto como el proceso que haces y también de alguna manera entiendo el beneficio que eso da, ¿ya? Pero también es importante porque hablamos en este caso de un duelo, que es algo tremendo, digamos, y que es súper difícil a veces pensar ser empático cuando a veces tampoco lo has vivido, digamos. Uno dice, Ujú. oye, yo siento el dolor del otro. Es difícil sentirlo si no lo has vivido. A lo mejor uno comparte esas emociones de alguna manera. ¿Ya? Pero ¿cómo trabajas la resistencia? Porque también está como esta otra cara de la moneda que a veces tocan y todos podemos estar resistentes a dejar aflorar esas emociones. Claro, ¿Cómo? es lo que dices tú, yo creo que lo fundamental que la otra persona tiene que ver en ti es empatía. Lo que tiene que ver en ti es una persona que está entendiendo lo que le pasa, entendiendo eso que le pasa. Es cierto que cuando tú no has vivido una situación es bastante más difícil ser empático, ¿sí? Cuestión que para uno a esta edad mía es difícil. O sea, cada vez que me presentan algo, lo he vivido. Entonces, la gran ventaja de la experiencia de vida que puede tener un terapeuta es importantísima porque logra empatizar con el otro a Mm, mayor velocidad porque las conoce, las vivió uno o las vio vivir. Mm. las Pero sí, acompañaste en la vida ya de alguna manera, claro. sí, Claro. entonces Sí, es muy importante eso. si la otra Sí. persona se da cuenta Mm. de que eso está ahí, por lo tanto, entra en confianza con mucha mayor rapidez y es capaz de entrar a este proceso de vaciar las emociones en un relato. Y que uno se lo tome ese relato y lo transforme en un poema literal con sus palabras. Y que uno después le haga una ofrenda con esa misma temática, pero más poética. Todo ese proceso a la persona le hace sentido. Le hace sentido como que logra entender de que algo está pasando importante, aunque lo instruya.
Aunque no lo tenga acá como pensamiento, sí, me está haciendo bien, vamos bien, sino que algo le empieza a pasar. Y eso es lo que se busca, en este caso en particular. También es un tema de que la persona se da cuenta o va mediante la autoobservación de su trabajo literario, se va conociendo un poco mejor. Y eso también empieza a hacer un efecto importante en la persona. Importante, es re importante lo que estás diciendo, porque, o sea, nosotros nos olvidamos muchas veces de eso, de que, digamos, también hay un tema de entrenamiento cada vez que uno está volcando o vertiendo sus pensamientos, sus experiencias primero en otra persona cuando lo conversa, por ejemplo, en un terapeuta, en una persona con quien uno tenga confianza, eso sin duda que ocurre, pero al escribirlo yo creo de que se gatilla también otro tipo de oportunidades. O sea, yo creo de que es muy importante entrenar con la capacidad de contar la propia historia, de contarla. Y cuando uno la escribe, a diferencia de cuando uno la está conversando, yo creo de que tiene el derecho, tiene la facilidad de reescribirla. Solo tiene derecho a reescribir su historia infinidad de veces. Y recontarla una y mil veces. Y quizás la manera más sencilla de ir entrenando esta capacidad de recontarse es antes también en papel. O sea, no solamente en la dependencia, digamos, que es importante, por cierto, digamos, del diálogo, sino que también tratando de ir volcando uno mismo el material que uno tiene y ir jugando con esa arcilla que queda ahí. ¿Ah? Claro, porque la palabra oral se va. Cualquier conversación que tengas tú con otro se va a ir. En cambio, aquí le quedó para siempre, puede volver cuando quiera eso. Lo puede reestructurar, lo puede revisar, puede intentar profundizar en eso, puede reescribirlo. Está como un testigo permanente de una etapa de su vida o de una situación particular que tiene que ver con sus sentimientos. Va a quedar ahí como una fotografía. oye, bien potente lo que estamos hablando. Me acordé de un amigo a propósito de la narrativa y a propósito del reescribir. ¿Ah? A lo mejor el Nico se acuerda, no sé si estuve con él, pero seguramente estuvimos juntos porque estábamos seguramente en una misma reunión, entonces en un grupo de hombres, amigos, estábamos juntos reunidos y de repente uno dice así, Juan dice, yo no sé si esta vida vale la pena vivirla. Dice. ¿Ah? Esto yo lo he dicho otras veces. ¿Ah? Yo no sé si esta vida vale la pena vivirla. Dice. ¿Ah? Y uno de los amigos ahí, ¿ah? Un psicólogo, le dice, pero bueno, le dice, yo no sé si esta vida vale la pena vivirla, y le agrego una oración. ¿Cómo la estoy viviendo? Yeah. Hace un ¿Ah? cambio importante. Yo no sé si esta vida vale la pena vivirla, dice él. Y este otro le dice, yo no sé si esta vida vale la pena vivirla, y lo complementa, ¿cómo la estoy viviendo? Entonces dice, cuando le agrega el cómo la estoy viviendo, lo responsabiliza inmediatamente y lo pone en que eso es una decisión de él. De inmediato, Correcto. con el complemento de una sola frase que podemos poner o que podemos complementarle al otro, se genera un cambio en el texto y en la apreciación del... fue tan potente eso que él hizo ahí, que sabes que nunca jamás en la vida se me olvidó, Juan, porque uno tiene la oportunidad en conjunto con el otro de ir resignificando o ir buscando aperturas de sentido a lo que nos ocurrió, que es un poco el valor que tiene el escribir. O sea, uno va narrando, va escribiendo, va desplegando, ¿cierto? Si yo te cuento mi historia, Juan, te cuento mi historia de mi juventud, ya que antes del programa estábamos contando cómo éramos. Si te cuento, yo me siento joven, Que no pero se puede contar ahora todo. correcto, pero cuando era más jovencito, si yo te cuento mi historia, porque tú de mis 15 a los 20 años, pero con los ojos de los 25 años, te voy a contar una historia. ¿Ah? Pero con los ojos de los 35 años, si vuelve a esa historia, te la voy a contar, pero te la voy a contar desde otro lugar. O sea, el valor de la narración también se va transformando en la medida que nosotros también vamos creciendo y de alguna forma, cuando nos conectamos con nuestras narraciones en las distintas etapas de nuestro desarrollo, también cambia nuestra percepción de la historia. Sí, sí. Y si tenemos un otro como tú, como terapeutas que tenemos en Sabia Salud, nuestros coaches y todo, podemos hacer estos acompañamientos de estas historias narradas y ponernos como objetivo buscar extraer la experiencia, el aprendizaje. ¿Ah? Y ahí en ese sentido yo valoro mucho esto que tú dices, que también
es súper importante también tener experiencia de dolor como terapeuta o experiencia de vida como terapeuta o como alguien que trabaja con otro para poder empatizar más rápidamente con el otro, ¿no? Para poder conectarse con el otro. No sé cómo lo sienten ustedes, compañeros, compañeras. Y bueno, yo creo que además Juan tiene una particularidad que, bueno, no la percibo yo de lo que conozco también de él, que obviamente esta es una opinión, por supuesto, personal, que tiene que ver también con su calma, ¿no es cierto? Esta experiencia también va con la calma, y yo creo que justamente lo que él se dedica, que estas narraciones, y que es la literatura, refleja mucha calma, porque por lo menos en mi experiencia, cuando me toca hablar, a mí me resulta más fácil, pero cuando me toca expresarme a través de la escritura, de escribir, por ejemplo, un poema, yo siento que uno hace un proceso mental un poquito más lento. Entonces, yo creo que la combinación que tiene Juan hoy día de su experiencia, su calma y esta probablemente experiencia y esta combinación que hace, yo la encuentro que es súper potente para quienes trabajan con él. Correcto. Oye, Eso es una y mirada desde afuera, como si yo fuera también paciente de él. te vamos a dar una hora con él. Me parece que me Yo haga tomaría escribir. una, yo Me tomaría gusta una. eso que me hagan En todo escribir. caso, yo sí tomaría una hora con Juan. Ahora, el tema de la narración permanente permite dos cosas. ¿Ah? La narración permite una dialéctica entre la explicación y la emoción de forma permanente. Y por eso yo le doy tanto valor a la narrativa y le doy tanto valor a la poesía en la psicoterapia. Juan, te cuento que yo a veces uso mucha metáfora en mis, ¿cómo se llama? En mis terapias. ¿Ah? Pero metáforas que tienen que ver con construir imágenes simbólicas que permitan al otro poder explicarse con otro lenguaje, ¿me entiendes? ¿No? Porque hay distintos lenguajes para llegar al otro, que es lo más importante, que yo creo que ahí está como un poco la clave que vamos construyendo acá. Es el cómo, desde una experiencia de empatía profunda con el otro, yo logro, a través de mi herramienta, eh, poder darle curso, digamos, a la expresión, desplegando narraciones que permitan explicarnos y sentir permanentemente con nuevos valores de experiencia. Y eso es lo más parecido al desarrollo personal también. ¿Ah? Entonces, eh, cada experiencia como consultante terapéutica nos abre una oportunidad de desarrollo. Y yo quiero decir esto porque cuando las personas que nos están escuchando no necesariamente tienen que saber escribir o tienen que ser Pablo Neruda o Pablo de Roca, Vicente Huidobro, Teófilo Cid, no sé, estos poetas chilenos que tenemos, no necesariamente tienen que ser ellos, sino que cualquier persona puede narrar y puede escribir. ¿Ah? Y no se están viendo las faltas de ortografía, sino que el contenido, ¿ah? El contenido de las, ¿cómo se llama? De las palabras. Bueno, Es solo la expresión, es para poder expresarse en el fondo, eso es lo que tiene la narrativa. Compañeros, ¿qué les parece que nos vayamos a una pausa comercial y volvemos con Juan para que ella nos dé todas las recomendaciones y todo lo que él nos pueda entregar en el último bloque? ¿Les parece? Pausa comercial y Nos vamos. volvemos. Amigas, amigos, volvemos con Activamente en Radio UCD 103.5, aquí con ustedes, con Sabia Salud, con Salvador, con Erika y con Juan, nuestro invitado de hoy, con quien estamos hablando sobre salud mental, como siempre, y terapia narrativa, poesía y literatura. Siendo la literatura algo sumamente importante en la vida tuya, Juan. Tú nos has contado un poco como escritor, como poeta, hemos hablado un poquitito, digamos, de lo que es poder llevar los pensamientos, las emociones al papel y poder trabajar con ellos ahí, trabajar con ellos en diálogo, con un terapeuta, en diálogo con un igual, con otra persona, digamos, que también esté en este mismo ejercicio, trabajar con todas estas imágenes, con todas estas palabras, también para uno mismo. Da la sensación, Juan, no sé qué dices tú, que se puede hacer una enormidad de cosas, digamos, que es tan inagotable como la experiencia humana, ¿no? Pero me interesa a mí particularmente el tema de la poesía, porque la poesía tiene relación también con la música, ¿cierto?
La poesía se entiende también como canción, la canción es música, digamos, o sea, la canción es poesía. Eh, ¿Cómo trabajas tú con la poesía? ¿Tú lees tu poesía? ¿Tú declamas tu poesía? Porque es distinto escribirla a también hablarla, ¿no? A poder expresarla. Yo creo de que ahí también se puede trabajar gatillando otro tipo de sensaciones. ¿Cómo lo haces tú, Juan? No, mira, ese es un tema que siempre se conversa. En la poesía, por lo menos, como yo la veo y como a mí me ocurre, uno no elige nunca el momento de escribir. Nunca, jamás en la poesía. Es como algo que se derrama de repente y llega al papel. En mi caso, eso me aparece eso y escribo el poema en 10 segundos, o en 20 segundos, si es corto. Uno escribe de seguido así, no para, digamos. No estoy hablando de las obras larguísimas como existen algunos, sino que esos poemas relativamente cortos, de una página, incluso que tú los puedes escribir de una sola vez. Después de eso, normalmente quedan bastante bien escritos a la primera. Después uno hace algunos afeites nada más, ¿sí? Cambia una cosita por otra y se terminó. Y quedó ahí, el pobrecito, nunca más lo pescas. De hecho, los libros que uno escribe es como una angustia. O sea, tú terminaste un libro y ¿qué hago ahora con esta cuestión? Entonces, antes era publicarlo, ¿no? Y cuando ya se publica, aparece el libro físico, se murió. Nunca más. Es así, es un fenómeno que me ocurre a mí de esa manera, ¿te fijas? Nunca más. O sea, a otra cosa, muchacho, como dice Serrat. Se quedó ahí. Pero te mantiene permanentemente en el proceso de creación, pues. No se Siempre, queda pegado. claro, siempre estoy escribiendo una cosa nueva. ¿Sí? Siempre haciendo eso. Ahora, mira, volviendo al tema de la poesía ligada a la terapia psicológica, el proceso que hay detrás, ¿no? Porque esto es una herramienta que puede tener un corto alcance o un muy largo alcance. En el caso que yo le hablaba de un proceso de duelo, para mí el alcance es cortito, es acompañar, acompañar, contener, ¿sí? Pero en un caso donde hay una persona más complicada emocionalmente, la poesía es una herramienta donde se exprese y deje ahí sus efectos, o si tú quieres llamarlos, su sintomatología. ¿Qué es lo que dejas ahí, en el papel? Las emociones sobre el papel son síntomas. Angustia, rabia, tristeza. Entonces, puede empezar un proceso de empezar a investigar las causas de por qué esos efectos, y que se están mostrando en una pieza literaria como una poesía, como un poema, para que la persona busque la causa, busque la forma en que funciona, cómo llegó esa causa a él, cómo se explica la experiencia de manera automática, no reflexionada, sino que hay una experiencia angustiosa, le produce un efecto, ese efecto tiene una causa que él quizás no conoce nunca, ¿cierto? Que le produce la angustia porque se ve de una manera que no le gusta verse, dada la experiencia, y se evade. Busca cómo evadirse. Ya, fuma, toma trago, lava loza, sale a caminar, llora, en fin. Entonces, todo ese proceso automático que nosotros tenemos a la base, la punta del iceberg es la poesía. O sea, yo puedo usar la poesía para empezar a profundizar, irme hacia abajo y que la persona empiece a entender por qué funciona de esa manera, cómo es que llega a tener esa sintomatología. ¿Sí? Pero eso ya es una cuestión más larga, ¿no es cierto? Son procesos más largos. Ahora, esto está abierto para todas las personas, como decía por ahí Salvador, Nico, Erika, no, hay que ser poeta para escribir. Cualquier persona puede escribir, no tiene por qué rimar, ¿cierto? Tiene que dejar en el papel lo que siente. Eso es lo que tiene que hacer.
Después le podemos dar la estructura de la poesía, hacerle algunos engañitos, pero cualquiera lo puede hacer. Por lo tanto, es bastante importante que las personas logren este ejercicio y que busquen el apoyo profesional necesario, O ¿cierto? sea, tienen que empezar entiendo que tienen que empezar como a soltarse, así como cuando uno se agarra el papel, tu cuaderno y empieza como a escribir nomás lo que te fluya. Claro, Sí, y de ahí uno va como el árbol de Pascua que le va poniendo sus adornos cada año y sí. lo va como arreglando. Oye, Juan, Sí, debe ser interesante, creo yo, que tú lo debes haber evidenciado, que a través, por ejemplo, de la poesía que deben hacer tus pacientes, tus usuarios, cuando empiezan la terapia, y tú bien dices que ahí se puede reflejar el estado emocional de alguien, ¿no es cierto? sí, O las causas, qué sé yo. Y después de la terapia, me imagino que vuelven a escribir o siguen escribiendo o nunca han dejado de escribir, y a lo mejor ya después de un proceso largo, tú lees nuevamente un nuevo relato, una nueva narrativa, una nueva poesía, y a lo mejor el estado emocional, cómo se refleja ahí cuando ya han ido avanzando. claro, se remitieron los síntomas. Claro, O sea, tú claro, se ya no, remitieron, claro, o vas viendo que cambia el estado emocional sí, de uno a otro. Debe ser súper bonito ver claro, ese, o tú ves que la angustia desapareció o que se redujo mucho. y lo puedes Empieza a palpar en la aparecer. escritura, po, ¿no es cierto? Claro, Tú lo sí, interpretas sí, ahí en lo que lees, po. sí. Por eso que es una herramienta, una especie de espejo del alma. Eso, qué buena frase. Es que eso quería decir a través de eso, porque si no lo puede una persona verbalizar bien, claro, se debe ser súper bonito verlo a través de su escritura, que puede ser un poema mucho más transador, por ejemplo, en su lenguaje, que a lo mejor las palabras que ocupa ya son distintas a las palabras que Sí, ocupa en un comienzo, la intención, debe ser súper bonito eso. sí. No, sí, mira, y acá en Sabia Salud, por lo que han escuchado las personas, lo escuchan, hay una gran profundidad en esta manera de ver las cosas. Por lo tanto, una invitación a que ellos se atiendan con nosotros a través de esta herramienta y a través de Sabia Salud también. Estamos todos disponibles para hacer eso y pensamos muy sinceramente de que es una muy buena herramienta para que las personas la usen y se den cuenta que pueden ir mejorando, pueden ir sanando esta angustia que podemos tener algunas veces de esta forma, que es además una forma atractiva de hacerlo Sí. Una forma que deja huella, digamos. y que deja huella, que deja un registro. Te queda todo tu proceso terapéutico Queda plasmado, queda sí. registrado. Y Mm, incluso puedes publicar un libro al final con todo ese proceso registrado de esa manera. mm, Muy exactamente. interesante. Sí. Oye, y tú, lo que tú escribes, que también debe ser un efecto sanador y terapéutico para ti, porque en el fondo tú lo haces con otros, pero yo siento que para ti también tiene que ser, o ha sido, o es, y será, digamos, mientras sigas escribiendo, también un proceso terapéutico y sanador para ti. Sí, claro. No sé si lo dijiste o me perdí, yo a lo mejor no te escuché. Claro, no todo lo puedes publicar, por supuesto, porque sabemos que estamos en Chile y en Chile todo este tipo de cosas es caro, es complicado, pero lo compartes con tus cercanos o con tus pacientes, de pronto también, lo que has hecho, Sí, tus escritos. sí, mira, no lo he hecho mucho de eso, buena idea. Pero la pregunta que me ¿Viste? haces tú, si yo Yo tomo creo mi que primer, no es claro, malo que tengas tu repertorio ahí, ¿ah? yo tengo, mira, si yo leo mi primer libro, los primeros poemas, es otro Juan. Si yo leo los últimos poemas de mi, a ver, séptimo libro, porque hay 3 publicados y 4 no, yo leo esos trabajos en ese séptimo libro y leo los del primer libro y es otra persona. O sea, lo que está en el poema es otra cosa. Son otras las emociones, otra la perspectiva que está mostrando una persona que es muy diferente a esa persona que escribió los primeros poemas de su vida. Hay otra persona ahí. Entonces se nota que hay un cambio. Y que tú lo puedes ver en un registro artístico. Y al mismo Y eso tiempo es terapéuticamente positivo, creo yo, el ser sí, capaz de ponerse en el rol de otra persona.
¿no? O sea, aparecer o presentarse como alguien distinto, siendo autor de un escrito, autor de un poema, autor de un texto, eh, tratar de, inclusive de adquirir una personalidad un poco diferente, ¿no? Mucha Sí, gente juega con eso. Yo creo de que también es un ejercicio súper valioso, sobre todo para personas, digamos, como algo recomendable, digamos, para hacer. Sobre todo para personas que han estado demasiado tiempo, a lo mejor, encerradas en situaciones que han creído que no tienen salida, ¿no? Yo creo de que ese juego de la perspectiva en primera persona, de cambiar, de mutar como primera persona también, sí. es súper interesante. Si uno, por ejemplo, a lo mejor es de un género, escribir como que si fuera del otro, si uno se siente de una manera, tratar de escribir de la manera opuesta, eh, a lo mejor si uno se siente cansado, se siente agotado o débil, tratar de escribir desde la fortaleza. Un poco como dicen los yankees, fake it till you make it, ¿cierto? En grupo o hasta que te resulte. Es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, jugar con esto en el fondo te crea una sensación y te crea una experiencia. Eso también es un poco lo que se hace con los juegos de rol y con otro tipo de experiencias y de terapia. Así Mm. que, claro, acá contar con lápiz y papel para poder hacer eso, creo yo que Sí. es No, una tremenda ventaja que tenemos los seres humanos, digamos. como yo les decía, sí lo ocupo un poco cuando me mandan el relato, se, se formatea ese relato para hacerlo trabajable, literalmente se escogen frases significativas y se vuelcan en un poema que es exacto lo que la persona dijo. Yo le mando una ofrenda, y así le llamo, una ofrenda, que es un poema de la situación, pero escrito por un poeta profesional, que puedo ser yo, ¿no? ¿Sí? Entonces, Ujú. lo que ella escribió suena muy distinto cuando yo se lo devuelvo, pero es lo mismo, Podríamos es hacer un exactamente concurso. lo mismo. Pero tú le haces como el cierre, tú le haces Le hago un cierre, claro, y esto, le haces el cierre a través de esta poesía, desde tu sí, mirada. correcto, y después todo este registro yo lo ordeno y se lo envío al paciente. Entonces el paciente lo tiene, cada mes le envío, y él recibe un set con todos los relatos que hizo, con todos sus poemas literales, digámoslo así, y con todas las ofrendas que es el poema que yo escribo de la temática o de su problemática. Entonces le va quedando un registro. Hay Qué lindo. un registro como un proceso ¿Sí? que se puede ir a mirar una y otra vez. Pues, eso tiene mucho valor, Qué porque lindo no, que yo lo encuentro, lo encuentro tan amoroso el concepto además, o sea, lleno de amor ese cierre, porque además tiene que ver tanto con la persona, con todo lo que ha Y, vivido. oye, lo que les leí anteriormente quedó. ¿por qué quieres leer algo? Sí, quería leer algo, digamos, un ejemplo Eso de, para el cierre Dámosle. sí, sería, para el cierre, ¿sí? claro, Fantástico Dale. sería. Claro, que el poema, el poema literal, el poema que es textual del relato y que se sacan líneas y se ponen en un poema. Eso se entiende, ¿cierto? Entonces este se llama A mi familia y dice, estoy escribiendo con mucha pena. Mi hija mayor está muy triste. Su hermano nos dejó. Le dije que tenía que poner mucho de su parte. Yo, como mamá, también sufro mucho al ver a mi familia derrumbada. Ojalá todo esto fuera nada más que una pesadilla, pero no es así. No podemos volver atrás. Tenemos que afrontar lo que nos ocurre con mucha fe. Ese es el poema literal. Yo tomo el relato de la persona y escojo frases significativas y las traslado a un ujú, poema. ¿Se entiende, cierto? sí, Y la ofrenda, la devolución que yo le hago, que lleva el mismo título, que se llama A mi familia, y que intento que conserve toda la esencia del relato, ujú, es el siguiente. La pena, en mis palabras, se derrama sobre la hoja. La tristeza en el vivir de mi hija. Nuestro Rafael nos dejó sin aviso. Debes, le dije, volver a la paz con el sonreír de su boca. Al igual que tú, también sufro, y más aún con el quejar de tus suspiros. Debe acabar la negrura de nuestro pensamiento. No podemos volver atrás. Hay que continuar el camino con su dulce recuerdo. Esa es la devolución que yo le hago. ujú. Y cada sesión ocurre lo mismo.
Y como Súper. les digo, esto fue devuelto a ella con el mes de junio, con todos los relatos, con todos los poemas literarios y con toda la ofrenda. Y ya está en poder de la persona. Ese Potente. es Buenísimo, muy potente. Sí. Ahora, si esa persona nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo, de parte de todo el equipo de Sabia Salud. Bueno, llegamos al final del programa, terminamos Exacto. con una poesía. así es. Así que cierra el programa, Salvador, ¿qué te parece? Bueno, yo me despido, estoy fascinado, como que me he reencontrado con la escritura y la reescritura. Me acordé de un poema que hice yo, Juan, en la enseñanza básica con una técnica de reescritura, y que lo tengo por ahí guardado, después te lo voy a, te lo voy a te lo voy a compartir. Yo sé que el Nico también escribe, yo también escribo, calladito, muy calladito, también escribo mis poesías, mis cosas, como algo muy íntimo. Y siempre el recurso de la imagen, de la metáfora, la metonimia, el despliegue de narrativa, emociones, la dialéctica entre el sentir y el narrar, que es algo que es cíclico, que es permanente en nosotros, para mí tiene un valor impresionante. Como que habito en ese lugar, así que te agradezco, digamos, Juan, por tu participación y con esto que permitiste, digamos, conectar hoy día, por lo menos a mí y a las personas que nos estuvieron escuchando. Eso por mi lado. Nico, Yo quiero darle las gracias a todos ustedes por el día de hoy, especialmente a Juan Nicolás, que nos ha hoy día acompañado con su experiencia de escritura, con su experiencia literaria y con su experiencia terapéutica, todo ello reunido en un momento que es posible compartir con alguien que lo necesita. Yo creo de que ese encontrarse y compartirse desde la escritura, desde la creatividad y desde el reconfigurar las palabras, digamos, y cerrar con ese gesto tan bonito de, digamos, de releer el trabajo del paciente, el trabajo de la persona, y reescribirlo es pasarlo por el filtro, por la mirada también del otro. Y eso creo yo de que también ayuda mucho a sentirnos vistos, a sentirnos realmente escuchados y valorados en lo que estamos diciendo. A lo mejor con otras palabras, con técnicas, etcétera, pero al mismo tiempo con una mirada validadora y consciente y amorosa. Y eso creo yo que es algo que me llevo yo de esta tan bonita jornada. súper. Compañeros, nos estaríamos viendo el próximo domingo. Juan, te agradezco. También me quedo con tu historia, me quedo con tu poesía, con tu ofrenda, que lo encuentro hermoso. Y nada, despedirnos, nos seguimos viendo. Atentos, porque Juan va a hacer un taller a través de Sabia Salud, de lo que hemos estado hablando, de literatura, narrativa, de poesía. Así que atentos a cuando venga ese taller, que lo van a anunciar con anticipación. Pero antes de irnos, Juan, tienes la última misión. Esto ya no es poesía, esto es música, algo que también te gusta. Así es que, ¿con qué canción te vas a despedir? Es la de Gloria Estefan, ¿cierto? Por supuesto. ¿Y cuál sería? Tócame, por favor. Creo que es tu lado chacotero, es conga, que te queremos ver recitar, pero bailar. Conga. Así es Después que, Nico la va a cantar. exacto, que Nico la baila, la canta, así que bueno, con conga nos vamos y nos encontramos el próximo domingo con otro programa de conversación. Que tengan Chao, todos gracias. una linda semana. Chao, chao, que esté muy bien. Bye, bye. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.